Cristian Alarcón es nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la cadena SER, escritor y periodista, autor de Cuando muera quiero que me toquen cumbia, Si me querés, quererme transa o Un mar de castillos peronistas. Cristian es un referente fundamental de la crónica y el nuevo periodismo latinoamericano, fundador de la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Ha recibido numerosos premios y ha ganado recientemente el premio Alfaguara de Novela 2022. Enhorabuena por este premio, Cristian, y bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias a ti, porque adelanto a los oyentes que leer El tercer paraíso es una verdadera delicia. ¡Ay, qué lindo eso! Sonó muy bien. Sonó bien. Lo podemos poner verdad. así como en publicidades. Podríamos. Confinarse por un virus mortal era algo que se nos escapaba de las manos. No imaginábamos cómo iba a ser, qué podría pasar. Lo cierto es que teníamos que estar en nuestras casas, saliendo lo imprescindible. En El tercer paraíso, un escritor se retira a su cabaña en las afueras de Buenos Aires y distrae el tiempo, la incertidumbre y la impaciencia, cultivando un jardín con plantas y flores y con ellas los recuerdos de aquellas humildes dalias que cultivaba Alba, su abuela materna. Quiero empezar por ahí. ¿Ella se ocultaba del mundo que le había tocado vivir? Sí, yo la recuerdo con las botas de goma puestas y sin importarle la lluvia, en la huerta y el jardín, dejando de lado todo lo que debía supuestamente hacer en la casa, ¿no? Ajá. Rehuyendo al lavado de la ropa a mano en esas artesas que llamaban a los cuencos hechos de madera con árboles gigantes, donde debía remojar la ropa de sus 10, 11 hijos y también de algunos de sus nietos. Y la cocina, donde tenía que cocinar para todos ellos. Y me recuerdo a mí, entre la admiración y la fascinación por ese tiempo que era solo perteneciente a ella, ese tiempo que nadie podía vulnerar y que la mantenía viva, ¿no? Y que me enseñó quizás después de muchos años, porque uno cree que las cosas las aprendió de pequeño, pero en realidad no, se aprende muy poco de pequeño, uno las aprende al cabo de los años, y la pandemia me dio en ese container, en esa cabaña de metal en la que me pude refugiar durante meses al comienzo de 2020 a escribir y a cultivar el jardín, me dio la posibilidad de volver a leer a esa mujer y a otras mujeres entre mis ancestras, y al mismo tiempo que releerlas, reinventarlas, ficcionalizarlas, convertirlas en novela, en literatura, y también darme la oportunidad a mí de aprender algo que nunca había imaginado, como cómo hacer crecer las dalias. Porque en ese aprendizaje que tú no eres consciente de que estás aprendiendo en la infancia, no lo somos nadie, pero cuando vuelven los recuerdos es cuando realmente traemos de vuelta ese aprendizaje. Sí, ese volver a pasar por nosotros, la materia, ¿no? La materia de lo existente, la materia que nos hizo ser como somos, como la reconciliación con aquello que habíamos muchas veces olvidado, porque no sé si te ha pasado, Rosa, pero muchas veces pasamos grandes etapas de la vida embarcados en resolver el cotidiano, Sí. en enamorarnos, separarnos, tener hijos, criarlos, pelearnos con los amigos, reconciliarnos con los amigos, trabajar y sobrevivir, olvidando mucho, ¿no? Es parte de la vida misma el olvido. Aunque la memoria tiene una gran prensa, mañana es 24 de marzo y no solo me entregan por casualidad este premio, sino que además es el aniversario del golpe de Estado en Argentina. La memoria es una gran palabra a honrar, que nos vuelve mejores, pero al mismo tiempo, en términos más universales, más filosóficos, la idea del derecho a olvidar también debemos tenerla en cuenta, ¿no? Desde luego. Porque recuperar aquello que fuimos o que fueron nuestros ancestros, e incluso recordar aquello que no vivimos y que nuestros ancestros o ancestras vivieron, a mí hoy se me antoja todavía más interesante, ¿no? No solo imprimir nuestros recuerdos sobre la memoria histórica, sino poder establecer un modo de volver a la memoria familiar, a la memoria íntima y a la memoria más allá de nuestra propia vida. Sobre todo porque la memoria se ha de hacer selectiva en ese olvido del que tú hablas. Porque si no sería difícil vivir con
cosas que debemos olvidar, como Sí. son los rencores, como son... Te ayudan a crecer, te ayudan Sí. a madurar, Ujú. pero no son necesarios que estén latentes. Quizás por eso en el tercer paraíso no se van a encontrar con un ejercicio de memoria lacerante. Cierto, cierto. Lo puedo asegurar. Dices que siembras... tu pasión arranca plantando un jazmín que se ha de enredar en el alambrado. Ajá. ¿Cuándo recuerdas, no sé si se te encendió un pilotito en la cabeza, lo decimos de forma metafórica totalmente, pero cuando echando hacia atrás, cuando ya te fuiste a ese container, ¿cuándo recuerdas ese primer momento? Yo empecé a recuperar algunos recuerdos a partir de meter mis manos en la tierra y de empezar a conseguir las primeras semillas y los primeros bulbos respecto a aquello que había visto y aprendido viendo cuando era muy pequeño, pero sobre todo, y cosas que, les voy a contar cosas que no están en la novela, porque esta es una novela, aunque parezca estar muy lejos de la novela clásica, lo es, y en ese sentido es una invención. Por lo tanto, cosas que les cuento no las van a encontrar en el libro. Mejor contarles lo que no van a encontrar en el libro. ¡Uy, qué bien! Me siento afortunada. Pero mis recuerdos me llevaban a través de los sueños. Yo dormía cortas siestas, las duermo, acabo de dormir una. Es algo que me enseñó un gran maestro de la Fundación Gabo hace mucho tiempo en el Carnaval de Barranquilla. Yo lo veía siempre despierto y no sabía cómo porque no se drogaba. Entonces le pregunté y me dijo que eran las siestas. Y en esas cortas siestas sueño y recuerdo los sueños, porque soy todavía, digamos, soy un hijo del psicoanálisis y el diván lacaniano entrena para el recuerdo del sueño, porque es el material que uno lleva para trabajar allí. Por lo tanto, Cristian, acabas de desvelar, descubrirme o afianzar que el sueño de 10 minutos, 15 minutos que acabas de hacer, cosa que los oyentes se lo estamos contando, te ayuda a no dormir profundamente, con lo cual tus sueños son recordados con frescura. Sí, algo de la frescura del jardín está ahí. Exacto. Y hay otro recuerdo que proviene de una experiencia más mística, más espiritual, de distintas búsquedas espirituales que vuelven, o certezas en realidad, son como recuerdos que se convierten en certezas, convertidos en imágenes poderosas. Me hace recordar ahora, por primera vez después de haber tenido ese recuerdo allí, encerrado en el campo, en la caminata que hacíamos para ir al río en los veranos, cuando hacía calor, y con mis primos y algunos tíos más jóvenes, los más pequeños, cruzábamos una especie de bosque selvático de la selva valdiviana y yo apreciaba por sobre todas las cosas dos cosas que ahora admiro con mucha profundidad, que son los líquenes y las plantas trepadoras, las enredaderas, ¿no? Las parásitas de los grandes árboles, de los guayes, de los laureles y de los arrayanes. Estos árboles milenarios, que bueno, en ese caso eran centenarios, son hermosísimos, profusos, y tienen lianas como en Tarzán. Entonces nosotros jugábamos a ser Tarzán y Jane. Yo era Jane, no era Tarzán. En este tercer paraíso hay 3 jardines, que no vamos a ir uno detrás de otro, porque vamos a jugar con el presente y el pasado. Bien. Hablas lo sitúas en tu infancia, bueno, más que tu infancia, posiblemente la de tu madre. Sí. Hablas de Daglipulli, ¿se dice así? Sí, Daglipulli. Exacto. Es una palabra en mapuche que habla de un lugar que yo refundo en la novela, porque lo que van a leer, si lo quieren ir a buscar, deberán viajar al sur de Chile, a unos 1000 kilómetros de Santiago, e introducirse de la carretera panamericana en una carretera auxiliar hasta llegar a un pueblo que queda como a 12 kilómetros. Y se encontrarán con un lugar de casas bajas, de madera, pintadas de colores, perfectamente ordenadas, con muchos jardines, y de casas antiguas, de madera envejecida, en un pueblo que está bordeado por un río y por el que cruza otro río. Pero van a encontrar muchas diferencias porque yo lo reinventé y lo refundé. Y entonces está inspirado en La Unión, que es el pueblo en el que nací, pero no sé si para bien o para mal, no es el mismo. Seguro que para bien. Hablábamos de Alba, de tu abuela materna. Sí. Como tú eres el que escribe, tú eres el que decides qué contar o no. Así, poquito. Un delantal de flores en el que yo me refugiaba a veces a llorar, ¿no?
y un delantal de flores del que tiraba cuando tenía hambre y no quería comer la comida que mi madre preparaba, y ella por izquierda, digamos, clandestinamente me hacía cualquier otra cosa Como buena abuela. en la cocina a leñas. Y también la mujer que me enseñó el rigor, ¿no? Hay una escena que sí está en la novela, que es muy fuerte y fue muy fuerte para mí recordarla y escribirla, y es ella después de una escena muy violenta en la que yo me violento con mi madre muy pequeño a los 4 años porque me habían llevado a una casa en la que yo no me sentía querido, y yo creo que experimenté por primera vez allí la profunda desconfianza y también la reacción ante la impostación. Yo sabía que mi madre estaba impostando un afecto que no existía y reaccioné violentamente pateándola. Y mi madre me acusó como si fuera una niña cuando ya era una mujer y una madre. Y mi abuela sacó los 2 platillos de la estufa a leña, que estaba ardiendo porque era invierno, y llevó mis manos hacia allí amenazando con quemarlas, ¿no? Esas 2 mujeres era ella, ¿no? Por eso yo hablo de estas mujeres como las resistentes, las guerreras, las monstruosas, las luchadoras, las resilientes. Alba no tuvo mucha oportunidad de disfrutar de la vejez, pero soy muy respetuoso de la vejez de nuestras madres y nuestras abuelas, porque a pesar de haber sido muchas de ellas muy duras con nosotros y con sus hijos, porque fueron muy duros y muy duras con ellas, al cabo del tiempo, resultan dulcificarse y hasta ser muy autocríticas y deconstruirse, no al estilo del feminismo de mis amigas o de las amigas de mi descendencia, ¿no? Sino como un modo de ser mujeres distintas también. Creo que hay allí una conversación pendiente, ¿no? Con estas mujeres. Sí, porque hablas de esa dureza, ¿no? Por ejemplo, Nadia era una niña que su labor era ocuparse de sus hermanos pequeños. Sí. Cuando ella proyectaba una cosa, quería algo diferente, como por ejemplo eso ser es hermoso, porque ¿no? el personaje se va de la realidad de un modo tal que emerge allí una mujer moderna, una mujer de los 60, liberada a su modo, que baila, que disfruta el fin de semana, que comienza a tener una profesión, ¿sí? Y que comienza además a ponerse las lanas adecuadas en invierno, los algodones y los linos adecuados en verano, a combinar el color y a ir mucho tiempo a la peluquería, lugar donde yo pasaba mucho tiempo con ella, ¿no? A ser persona. A ser un sujeto singular, ¿no? Así ser singular sea estar a la moda. Porque estar a la moda en los pueblos fue hermoso. Es muy importante. Fue hermosísimo, sobre todo en la emergencia de la moda. Colocarse una mini en 1964 en un pueblo mínimo del sur de Chile, te puedo asegurar que era revolucionario. Hombre, eso es impensable. Te iba a decir que es impensable. Pero además Nadia... no sé si realmente es así, esa es tu licencia. Es mi licencia, pero estaba no pensando... no ver hasta que no se pone sus primeras gafas, sí. Es quizá una forma... Sí. Volvemos a la metáfora, ¿no? No ve bien, lo sufre y de repente tiene unas gafas que le hacen ver momentáneamente, porque se las vuelven a romper. Sí. Entonces, de alguna forma es como ver esa luchará luz, toda la vida con eso. Eso es. Luchará toda la vida con la dificultad para ver. Eso es. Y por momentos verá mejor que nadie. Ahí va. Por momentos verá como ninguna. Vivir quizás en una cierta penumbra habilita, ¿no?, de otro modo a la epifanía. Su sabiduría creció con esa dificultad, como con todas las dificultades, ¿no? Esa fortaleza que se gana, pero esa profundidad de campo sobre todo. Desde luego. Volvemos al escritor, pero luego volvemos otra vez con Nadia. Ok. Aprendiste un montón de botánica. Ay, sí, bastante. A través de Google. Pero miento muy bien, ¿eh? Tengo mucho miedo de la lectura, tengo mucho más temor de la lectura de los críticos y reseñadores o de los periodistas culturales, de los jardineros y jardineras que van a salir. Sabrán mucho más. Exacto. Como Antonio. Sí, como Antonio. Sí, hoy hice una entrevista en una floristería y ya ahí hablando sobre bulbos con una de las trabajadoras de este lugar maravilloso que visité. Me anoticié de que
los bulbos que pensaba llevar, claro, van a llegar allá en otoño y no en primavera. Acá están a punto de ser plantados y llegaron hace poco de Holanda. No sé, todavía estoy averiguando si van a soportar en la oscuridad de mi heladera, de mi refrigerador, ¿cómo le dicen ustedes? Congelador. Al congelador, llegar, bancarse unos 4 o 5 meses más hasta agosto que los pueda plantar. Seguro que sí, son supervivientes. Yo creo que sí, pero quiero decir con esto que aprender en jardinería realmente es condenarse a la ignorancia, porque eso cambia permanentemente y depende de tantas condiciones. Del tiempo, de la arena, de la plantación. Que cuánto de cada cosa le tenés que poner a la tierra, sí. Porque hay algunas plantas que necesitan un tipo de respiración en las raíces y otros otra. Si no te equivocaste en ponerle demasiada agua, le pusiste poca. Sí. Si no combatiste con arroz suficientemente a las hormigas, vas a tener que usar el veneno y quebrarás todos los preceptos de la agricultura sustentable. Sí, he visto que lo has sufrido. Ay, no, porque es que las militancias y los activismos se ponen un poco pesados. Y a veces en el jardín también. Me encanta. Que viene con la lata otra vez de que no le dé veneno a las hormigas, pero me están comiendo vivo. Exacto. Ahí tienes un... ¿Qué haces, no? Las contradicciones fundamentales de la jardinería. Sí. Hay dos acontecimientos muy importantes que sufre tu familia, como es el terremoto, el gran terremoto de 1960, que afecta a tu familia como al resto de... Sí, una ola gigantesca se lleva puesta pueblos enteros de la costa chilena. Ajá. Y ha sido el más grande que se conozca en la historia, incluso los últimos que fueron impresionantes, ¿no? En Indonesia, en Japón. Aquello a mí, cuando volviendo al tema de la memoria, me produce estertores de memoria como si lo hubiera vivido. Ajá. Para esta novela entrevisté a sobrevivientes de ese terremoto que podrían convertirse en otra novela. Desde luego. Porque ha sido de tal el impacto, ¿no? De perderlo todo por imperio de un fenómeno natural, de esa fractura que se produce a miles de kilómetros en capas tectónicas que se desencuentran, como una inmensa metáfora de la partición del mundo, como si en el origen el mundo estuviera verdaderamente partido, y fuera imposible detener esa conflagración, ¿no? Que va a recorrer mares, océanos, y va a llegar a la Tierra convertida en una ola, y en una ola de agua y en una ola de tierra, porque lo que te describen los sobrevivientes de un terremoto de esa fuerza descomunal es que la tierra se mueve como si fueran olas. Qué horror. ¿No? Y al mismo tiempo el orgullo que produce haber sobrevivido. Es verdad. ¿Por qué no lo cuentan con pavor? No te lo cuentan porque, bueno, esto también es interesante. De las voces que fueron resignificadas en esta novela, que fueron recreadas, y es que no son plañideras. Aun cuando te estén contando la más atroz de las escenas, es muy probable que se estén riendo de eso. Es sano. Sí. A pesar de lo horrible es sano. No, sí. Como muchas otras cosas, después de que pasan, sí es mejor poder ir a ese terreno. 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende anuncia el final de la democracia después de 17 años de vivirla, ¿no? Y entra Pinochet. Arranca de cuajo a tu familia y produce un exilio a Argentina. Un exilio que está hecho de los condicionamientos de la época y no solamente de los que impuso la dictadura atroz de Augusto Pinochet, la caravana de la muerte que pasó muy cerca de mi pueblo y arrancó, sí, en ese sentido de cuajo de la vida a los jóvenes activistas y militantes de la izquierda campesina sobre todo, ¿no? Muchos campesinos que no habían salido nunca de sus pueblos, que no habían dejado nunca sus tierras y que solo habían peleado por vivir un poco mejor en las peores condiciones. Muy distinta a las víctimas, a otras esclarecidas que habían podido conocer el mundo y que tenían poder en las organizaciones de la época. Siempre me conmovió especialmente el destino de mi pueblo
y lo que significó la dictadura, porque estuvimos 2 años más después allí. En la novela no recuerdo ahora si está, pero sí lo que vimos llegar fue el hambre, ¿no? La escasez, la aplicación de un modelo económico que restringía las libertades individuales y al mismo tiempo se quedaba con lo de todos y obligaba a trabajar por 2 centavos a grandes masas de personas y a soportar el cambio que se iba a producir en la economía chilena y que iba a derivar en esto que después se transformó en una especie de neoliberalismo extendido, socialdemocratizado, que llevó tantos años y que culmina con una revolución estudiantil y juvenil que está transformando Chile en este momento. Esta familia es arrancada, pero es arrancada también por el alcoholismo de los varones, es arrancada por el machismo, es arrancada porque Nadia no encuentra un destino posible en ese contexto, no solo por la opresión política, sino por la opresión patriarcal. Ella entiende que debe sacrificarse, pero claro, el sacrificio le va a salir muy caro, ¿no? Cruzar la frontera, aislarse, deprimirse, volverse loca. Y tener que resurgir desde allí. Y a ese niño también le va a salir caro. Ese niño enfermizo. Ese niño que no quiere estar en este mundo. Que le arrancan las amígdalas. No, le arrancan de cuajo las amígdalas, los vestidos, los collares, ¿no? Le arrancan sus ganas de jugar. Porque vestirse de mujer se castiga fieramente. Se castigaba, ¿no? Es se increíble. Castigaba. Es increíble lo que está pasando, aunque sí, seguramente si nos escuchan y piensan en sus hijos e hijas, ¿no? Y piensan que pueden tener niños cuyas identidades de género no están allí donde supuestamente la sociedad dice que deberían estar, aún los más conservadores puedan tener actitudes distintas ante esa diferencia. Sí. Yo no digo que en esta novela la actitud de los adultos haya sido poco amorosa, aún en la violencia, aún en la inyección de testosterona con la que intentan de algún modo masculinizar esa criatura, aún en los diagnósticos médicos, algo de amor había, porque en la época era tan atroz ver esta condición singular como una enfermedad. La patologización de la homosexualidad ha sido una política de la medicina y de las instituciones a lo largo de siglos. Siempre. Es muy novedoso, ¿no? Yo vine hace unos 20 y tantos años a Madrid y no pude salir de Chueca. Porque estaba tan fascinado con la emergencia de la cultura LGTB en España que me enamoré de uno y no pude conocer Europa. El amor. Pero quiero decir con esto, hace muy poco tiempo que pasó eso. Yo me puedo sentir viejo, pero tengo 51 años. Y puedo salir hoy a los bares de Chueca y el Why Not sigue estando allí, donde yo lo conocí a José. ¿No? José, si estás por ahí, te pido por favor comunícate con Rosa, que tiene mi número. No lo tengo, me lo dará luego. Ya estaba mintiendo otra vez. ¡Mentira! Cristian, ¿qué es el árbol de la vida? Es un árbol que yo le regalé a una señora muy triste cuando yo era muy pequeño, pero yo creo que ahora, por ejemplo, acabo de verlo en la floristería, ¿no? Un eucalipto era, que resistió al último huracán. En algún sentido, yo creo que uno está a punto, o sea, que todos merecemos descubrir nuestro árbol. Estuve en una experiencia sensorial alucinante con árboles, diciendo, no me van a hacer abrazar un árbol, es el colmo de la ridiculez, ¿no? ¿Viste la figura como cliché del experimentador emocional, espiritual, en el abrazar un árbol? Tipo, no, ese está loco, anda abrazando árboles. Y yo, no, esto es demasiado. Está todo bien, yo te medito, yo te hago yoga. Sé que vas a claudicar. Pero de pronto, las manos en esa corteza y el recuerdo de mi árbol. Mi árbol, todos tenemos uno. Porque si hacemos memoria, todos tenemos uno. Y era el cerezo del fondo de la casa desde donde yo veía pasar la vida. Y donde me aislaba cuando algo no me gustaba. Y desde donde tuve la perspectiva de un horizonte tras el verde, tras el cual había un río. ¿No? Ese río que sigue allí cuando voy.
El árbol no está más. Lo echaron hace muchos años. Bueno, qué pena. Pero está el recuerdo, digamos, de la mirada de lo que está más allá del camino, ¿no? De lo que transmitía esa corteza, ¿no? Y como de la propiedad de una zona de protección, ¿no? Quizás muy parecida a la idea de paraíso con la que juega la novela, un lugar en el que finalmente nos sintamos verdaderamente protegidos. Sin embargo, en ese paraíso, tú sientes que algo te falta. Claro, somos falta pura. Así nos va en la vida. No queda ninguna alternativa. Hay que asumirlo. Completarse de ratos para volver a vaciarse, ¿no? Nos falta de todo. Yo siempre tuve una teoría de la crónica latinoamericana que es como, digo que es un ejercicio antipsicoanalítico porque nos relaciona con la falta de fuente, la falta de información, la falta de tiempo, la falta de espacio, la falta de palabras, ¿no? Pero esto se puede trasladar a muchos otros órdenes y la idea de construir este tercer paraíso donde falta orden, puede faltar agua, puede faltar abono, es la idea de una construcción imperfecta, pero con una ansia, ¿no? Con una ambición. Una ambición que es no permanecer en la lamentación, ¿no? Aunque un amigo muy querido me dijo hace poco, es que yo no soy de los que se levanta, me dijo, es que somos muy distintos, yo no soy de los que se levanta o se despierta a la mañana agradeciendo la vida. Y yo pensé, ¿yo me levanto a la mañana agradeciendo la vida? Yo no estoy seguro, no sé si tengo ese nivel de conciencia. Ojalá que haya gente sabia que lo pueda hacer, pero no la lamento de ninguna manera. Tampoco. Ni el peor de los días. No. Entiendo lo que significa, digamos, un cultivo de una... Y la buena prensa que últimamente tiene, la nostalgia, la tristeza, ¿no? Como dice mi hijo de 19 años y sus amigos, fulano está sade. Usan la palabra sad, pero la transformaron por los juegos electrónicos, no sé cómo coño lo hicieron, pero me encanta decir fulano, mi amigo fulano está sade. Y ya no es una marca negativa, es un simple está así, lo dejará de estar. En ese misterio, en esa falta mejor, ¿has llegado a comprender el misterio que añorabas? Puedo decir simplemente que después de terminar esta novela estoy bastante más tranquilo. No sé si el misterio lo he comprendido porque entiendo que se ha transformado. Estoy muchísimo más en el aquí y ahora, ¿no? El desapego que había transitado como un trabajo a lo largo de años de aprendizaje sobre mí mismo y también de lecturas, ¿no? De muchísimas lecturas que también alimentaron el tercer paraíso. De pronto es un desapego más del cotidiano, ¿no? No estoy en la especulación de lo que está por venir, aunque eso no significa que no sé o que ignoro hacia dónde quiero ir. No me obsesiono con eso. Y en ese sentido quizás haya un misterio que no esté más, ¿no? Es el misterio de cómo achicar o restar en la falta, ¿no? Que la falta no sea lo que nos rige, sino eso que está allí, a lo que a veces podemos mirar de costado y decir, bueno, seguís allí, maldita. Mañana te voy a joder. Pues voy a leer una cosa que me encanta para terminar la entrevista, que podríamos seguir charlando un buen rato. Y dice, la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto. El tercer paraíso, como te decía al principio, que decías que era un titular, es una maravilla. O sea, si hablamos de paraísos, hablamos de maravilla. Gracias. Y un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por esa lectura y gracias a todos los que están ahí escuchando. Ojalá nos veamos pronto. Gracias.